Existen personas que, al llegar a cierta edad, comienzan a creer que lo mejor de su vida ya quedó atrás, que sus años más valiosos se han ido, que las oportunidades se cerraron, que los sueños ya no tienen el mismo lugar. Se miran al espejo y ven el paso del tiempo, y en silencio piensan que ya no hay nada nuevo por vivir, que su historia está escrita, que su momento ya pasó. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Sabías que Moisés fue llamado por Dios cuando tenía 80 años? Moisés ya había vivido toda una vida. Había acumulado experiencias, heridas, aprendizajes y silencios. Y, aún así, cuando muchos pensarían que todo había terminado, Dios le mostró que lo más grande de su historia apenas estaba por comenzar. Moisés nació en un tiempo oscuro. En Egipto, el faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos varones por miedo a que su pueblo creciera demasiado. Era una época de opresión, de injusticia y de miedo. Pero su madre decidió no rendirse. Lo colocó en un pequeño canasto y lo dejó en el río Nilo, con la esperanza de que alguien lo encontrara, de que la vida le diera una oportunidad. Y así fue. El niño fue encontrado y criado nada menos que en la casa del faraón. Moisés creció con privilegios, con educación y con poder. Pero en su interior sabía que no pertenecía completamente a ese lugar. Él era un hebreo. Y un día todo cambió. Al ver la injusticia contra su pueblo, reaccionó y cometió un error grave, por lo que tuvo que huir. Dejó atrás el palacio, el poder y la vida que conocía. Y se fue al desierto. Ahí comenzó una nueva etapa. Una etapa silenciosa, una etapa sencilla, una etapa que duró nada menos que 40 largos años. 40 años en el exilio, 40 años cuidando ovejas, caminando bajo el sol y viviendo lejos del ruido del mundo. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre que lo tuvo todo termina en el desierto, haciendo lo más simple, lo más cotidiano. Y, con el paso del tiempo, es fácil pensar que ahí terminaría su historia. Que eso era todo. Que su vida ya había pasado. Pero no. Porque, a veces, cuando todo parece en pausa, es cuando algo más grande está por comenzar. Un día, en medio de ese desierto, Moisés vio algo extraño. Una zarza que ardía, pero no se consumía. Se acercó. Y ahí, en ese momento sencillo, en ese instante inesperado, Dios lo llamó. No lo llamó cuando era joven. No lo llamó cuando tenía poder. No lo llamó cuando vivía en el palacio. Lo llamó cuando tenía 80 años. A una edad en la que muchos piensan que ya no hay grandes cambios, que ya no hay nuevas misiones, que ya no hay nuevos comienzos. Pero Dios vio algo distinto. Vio algo más profundo. Vio a un hombre que había sido quebrado por la vida. Un hombre que conocía el dolor de haber fallado. Un hombre que había huido, que había tenido miedo, que había pasado años en silencio. Vio a alguien que ya no confiaba en sus propias fuerzas. Y, precisamente por eso, lo eligió. Porque Moisés ya no dependía de su orgullo, ni de su posición, ni del poder que alguna vez tuvo. Ahora era humilde. Ahora sabía escuchar. Ahora entendía lo que era caminar despacio, esperar y confiar. Dios no vio su edad como un límite. Vio su historia como preparación. Cada error, cada caída, cada año en el desierto, no habían sido tiempo perdido. Habían sido un proceso. Porque, para liberar a un pueblo, no se necesitaba solo fuerza. Se necesitaba paciencia. Se necesitaba compasión. Se necesitaba a alguien que supiera sostener a otros en medio del miedo. Y Moisés ahora lo tenía. A los 80 años, ya no era el hombre impulsivo que reaccionaba sin pensar. Era un hombre transformado por el tiempo, moldeado por la vida, preparado en lo invisible. Dios vio en él un corazón dispuesto. Un corazón que, aunque dudaba, estaba abierto. Y eso fue suficiente. Porque Dios no llama a los perfectos. Llama a los disponibles. Y,
En ese momento de su vida, cuando Moisés pensaba que todo había quedado atrás, Dios vio que, en realidad, estaba listo. Listo para comenzar. La historia de Moisés nos enseña que no se trata de la edad. Se trata del llamado. Moisés fue enviado a Egipto a enfrentar al faraón, el hombre más poderoso de su tiempo. Su misión era clara, aunque parecía imposible: liberar a un pueblo entero que había vivido generaciones en esclavitud. Y así comenzó una lucha. No con armas, sino con fe. Vinieron las plagas, una tras otra. El agua convertida en sangre, las ranas, las langostas, la oscuridad. Señales que mostraban que algo estaba cambiando. Hasta llegar a una noche decisiva. Una noche que marcaría la historia. El pueblo recibió una instrucción: marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Y esa noche, la muerte pasó de largo. Esa noche nació la Pascua. Una celebración de liberación, de esperanza y de un nuevo comienzo. Y entonces el pueblo salió. No eran soldados. No eran personas fuertes en apariencia. Eran familias, ancianos, niños, personas cansadas. Pero con esperanza, con confianza en Dios y en Moisés. Caminaron hacia el desierto. Pero pronto el miedo volvió. Frente a ellos estaba el mar. Detrás venía el ejército egipcio. Era el final. No había salida. No había escapatoria. Y, en ese momento, todo dependía de un hombre de 80 años. Un hombre que alguna vez dudó, un hombre que alguna vez huyó, un hombre que pensó que su vida ya había terminado. Levantó su bastón. Y el mar se abrió. El pueblo cruzó. Y lo imposible se hizo realidad. Pero la historia no termina ahí. Después de cruzar el mar, comenzó entonces un camino largo. 40 años en el desierto. 40 años de pruebas, de dudas y de aprendizaje. Pero también de presencia. Una nube que guiaba de día, una luz que iluminaba la noche y alimento que caía del cielo. Dios no los abandonó. Y Moisés los acompañó hasta el final de su misión. Ahora detente un momento. Piensa en tu vida. En tus años, en tu historia, en todo lo que has vivido. Tal vez hay sueños que quedaron atrás. Tal vez hay heridas. Tal vez hay momentos en los que pensaste que ya es tarde. Pero la Pascua nos recuerda algo muy importante. Siempre hay un nuevo comienzo. Así como ese pueblo salió de la esclavitud, así como Moisés comenzó a los 80 años, tú también puedes comenzar hoy. No importa la edad. No importa el pasado. No importa lo que no se hizo. Lo que importa es lo que aún puede comenzar. Porque la vida no termina cuando pasan los años. La vida se renueva cuando el corazón decide avanzar. Y si Moisés comenzó a los 80, entonces nadie está fuera de tiempo. Hoy puede ser el inicio. Hoy puede ser tu momento. Hoy puede comenzar una nueva historia.